vamos a ir abundando sobre ciertas propiedades. Pues antes de culminar esta parte de introducción todavía, aunque ya vimos bastante, pues vamos a hablar del movimiento armónico y de algunos aspectos de estabilidad de los sistemas mecánicos, con énfasis en los sistemas que vibran, pues. Entonces, dijimos, el movimiento oscilatorio en los sistemas mecánicos se ocurre con movimientos con cierta regularidad, periodicidad, con ciertas propiedades que ya hablamos bastante. Puede ocurrir en un péndulo simple, convertido, en un sistema masa resorte, en una estructura, en una mesa, en un edificio, pues las oscilaciones. El patrón de oscilación, cuando tiene un grado de libertad, es muy claro, es muy evidente. Cuando tiene más grados de libertad, pues el patrón de oscilaciones puede ocurrir con más irregularidad o con más complicación, pues, como puede ser cuando ocurre el movimiento provocado por la Tierra y que produce un sismo o movimiento de la Tierra y de estructuras. Entonces es más que un simple movimiento armónico con una sola componente armónica, pues. Sin embargo, el movimiento armónico, pues, o el movimiento periódico o las oscilaciones que se repiten de forma muy simple a forma muy compleja, está basado en el movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces el movimiento, cuando se repite después de ciertos intervalos de tiempo iguales, le denominamos movimiento periódico. Hay movimiento periódico o no periódico a periódico, hay movimiento cuasi periódico y hay movimiento caótico, pues, que tendría un número infinito de componentes armónicas, pues. Y el tipo de movimiento más simple, pues, de movimiento periódico se llama movimiento armónico simple, pues. Así es que, pues, el estudio empieza sobre el movimiento armónico simple, pues. El movimiento que proporciona una masa a un mecanismo denominado de yugo escocés, que es un sistema manivela, corredera, manivela sobre una guía y una corredera, o sea, con biela, manivela, corredera, o manivela, corredera, pues, esta parte, este mecanismo se le llama yugo escocés por las máquinas de entonces. Así es que si esta manivela oscila a una velocidad constante, el desplazamiento que produce el punto de contacto donde va esta articulación, pues, que desliza sobre esta guía está restringida a moverse nada más en forma vertical. El movimiento que describe este punto, pues, este vector o esta manivela, en este caso sería x igual a la amplitud de la manivela A por seno de teta, y teta es omega t. Para el caso de velocidad angular constante sería el ángulo instantáneo, pues. Entonces, en este caso, pues, este mecanismo es el yugo escocés. Si este yugo escocés empuja una masa con un resorte, entonces el desplazamiento que describe la masa con respecto del tiempo nos va a describir un movimiento sinusoidal de amplitud A, o sea, la misma amplitud que la manivela, y frecuencia de oscilación omega, frecuencia omega, pues, o ángulo teta igual a omega t. Entonces tenemos una señal sinusoidal de amplitud A y ángulo teta u omega t en función del tiempo, pues. Insistimos, aquí la velocidad angular tiene que mantenerse constante. Si no es constante, tendría uno que añadir un grado de libertad adicional. Así es que, bueno, este mecanismo simple, pues, que excita o mueve un sistema de masa resorte, se le denomina movimiento armónico simple. Aquí el desplazamiento tanto de la manivela, que es x de t igual a seno de omega t, es el desplazamiento de m, que sería x de t igual a seno de teta o a seno de omega t, para teta igual a omega t, y sería un ángulo en radianes con omega en radianes por segundo, pues. Si derivamos con respecto del tiempo x de t, tendríamos la velocidad x punto de t, y sería omega, la velocidad angular, por la amplitud coseno de omega t. Si volvemos a derivar la velocidad, tendríamos la aceleración x dos puntos de t, sería menos omega cuadrada por a seno de omega t. Y el patrón que observamos del movimiento armónico simple es, si tenemos desplazamiento sinusoidal, que sería a seno de teta,
observamos que la velocidad es proporcional al desplazamiento, ¿sí? O sea, porque un coseno de omega t es lo mismo que un seno de omega t, pero con un ángulo de fase extra, ¿no? Pero la amplitud es proporcional, o sea, aquí tenemos la amplitud omega por a, así es que la amplitud de la velocidad es proporcional al desplazamiento, una cantidad omega. La aceleración, en cambio, es proporcional a una cantidad omega cuadrada, pues. Y este signo, o sea, aquí tenemos seno de omega t, este signo lo podemos poner con un ángulo de fase aquí. Tendríamos seno de omega t más un ángulo de fase. ¿Qué ángulo de fase? Un coseno, ¿qué ángulo de fase tiene respecto de un seno? 90 grados. 90 grados. ¿Y el menos seno de omega t, qué ángulo de fase tiene respecto de un seno de omega t más pi medios? 180. Bueno, estaría pi medio, ¿no? Pero con respecto al desplazamiento sería pi, ¿no? 180. ¿Sí? Así es que, en términos de amplitud, el movimiento armónico simple tiene amplitud a, el desplazamiento, la velocidad es proporcional omega por a, la aceleración es omega cuadrada por a, y los ángulos de fase tenemos el desplazamiento, la velocidad está desfasada a 90 grados del desplazamiento, la aceleración está desfasada a 90 grados respecto de la velocidad y 180 grados respecto del desplazamiento. Ese patrón simple es el típico del movimiento armónico simple. Así que, independientemente de la complejidad de la máquina, de la estructura, si yo observo ese patrón, de entrada me daría indicios de que lo puedo modelar como un sistema con un grado de libertad, o al menos descomponer con una frecuencia de oscilación específica, pues. Entonces, así es que la proporcionalidad es típica o característica del movimiento armónico simple, la proporcionalidad de aceleración con velocidad y desplazamiento. Entonces, este tipo de vibraciones, en donde la aceleración y la velocidad son proporcionales al desplazamiento, se les conoce, o sea, respecto de una posición o desplazamiento medio, se les conoce como movimiento armónico simple, pues. Y el movimiento armónico simple se puede representar de diversas maneras, evidentemente como x de t, como lo quiera uno ver, como y de t, como sería la componente, ¿cómo se dice cuando un ángulo, cómo se dice cuando, si este es el ángulo θ igual a omega de t, ¿cómo sería el otro ángulo? O sea, ¿cuánto valdría, si esto es x, cuánto valdría la coordenada aquí, y? O sea, ¿cuánto valdría esta distancia? ¿La coordenada y o la O distancia? sea, aquí tenemos x, ¿cuánto valdría, si esta es la ordenada, pues, x, aquí llamada x, ¿cuánto valdría la abscisa, pues? Aquí, de este vector, la proyección de aquí a acá sería, pues, coseno de omega t. coseno de omega t, ¿no? Entonces, pues lo puedo ver de la proyección que uno quiera, pues. Entonces, hay una representación vectorial del movimiento armónico simple, se puede poner como un fasor, o sea, ese vector pues está girando, gira a una velocidad constante omega. Lo puedo representar así como z vector, la componente x es bueno, aquí sí lo puse x, es a coseno de t, es la abscisa, y la ordenada es a seno de omega t. Entonces podemos representar, ese es el movimiento del fasor en forma vectorial. Así es que bueno, este es un fasor girando a una velocidad constante. Entonces aquí tenemos la solución sinusoidal, el a seno de omega t, y la solución cosenoidal, el x igual a coseno de omega t. Si representamos simultáneamente estas dos componentes en un vector, será la representación vectorial del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple también lo podemos representar en forma de variable compleja, pues, y en algunos casos se suele utilizar para compactar dos grados de libertad, por ejemplo en un rotor en donde un disco gira pero está acoplado a través de una flecha. Entonces las coordenadas horizontal y vertical las podemos acoplar porque sabemos que van desfasadas, o sea, van en cierta forma, están familiarizadas, y las podemos representar 2 grados de libertad con 1 grado de libertad, pero en variable compleja. El movimiento armónico simple, como viene de la teoría de números, pues, entonces un fasor aquí, esto se puede representar, un vector, la forma como se empezaron a describir los vectores fue en forma de variable compleja, así que también podemos definir un vector en variable compleja z
como la componente real más la componente imaginaria, o sea, sería x más y por y. Entonces, reemplazando lo anterior, tendríamos x es a coseno de omega t más i a por seno de omega t, y este vector lo puedo representar entonces en forma, ahora sí, como de un fasor, o sea, una amplitud a por e a la i omega t. Así es que el movimiento también lo podemos poner en variable compleja. Claro, en función de la coordenada que nos interese analizar, puede que nos interese x de t, así es que si todo lo proceso en variable compleja, al resultado final le saco la parte real y me quedaría con la componente real, ¿no? O la imaginaria, lo que sea pertinente. Aquí la componente x es la parte real de z, y es la parte imaginaria de z. La amplitud A pues es la magnitud o el módulo de este vector o variable compleja, pues a es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y el ángulo de fase del fasor pues sería, en este caso es omega t porque es el ángulo que tenemos reflejado, es el arco tangente de y entre x, o sea, ordenada entre abscisa, es el ángulo entre z y el eje real u horizontal, pues. Así es que un vector lo podemos representar así en forma de variable compleja, z igual a la magnitud o por e a la i omega t. Y entonces, si está descrito así, quiere decir que este sería el vector de desplazamiento en variable compleja. La velocidad, si la derivamos, entonces derivamos respecto de tiempo, nos va a quedar i omega por a, e a la i omega t, o es lo mismo i omega por z. ¿Sí? O la aceleración, la segunda derivada de este vector o de esta variable compleja o de este fasor, sería la derivada de la velocidad, que sería la derivada respecto del tiempo de i omega a e a la i omega t, nos quedaría menos omega cuadrada por a, e a la i omega t, que sería lo mismo que menos omega cuadrada por el vector de desplazamiento descrito en forma de fasor o de variable compleja. Esta representación es común, por ejemplo, cuando hace uno análisis de vibraciones en sistemas no lineales, donde pues cuesta trabajo compactar las soluciones. Cuando utiliza dice uno de la parte no lineal representada con teoría de perturbaciones, con perturbaciones, representa uno en variable compleja y empieza a estudiar uno la solución de estado estacionario o la solución periódica en estado estacionario en forma aproximada, pues, con series, entonces es más fácil llevarlo en forma de variable compleja. Bueno, esto para cuando repasemos un poco de vibración no lineal, vamos a ver cómo el método de escalas múltiples hace uso de esto, pues. Entonces, de esta manera, pues el desplazamiento x lo recuperamos sacando la parte real de esta variable compleja o de este vector en variable o fasor en variable compleja, que sería a coseno de omega t. La velocidad sería la parte real del vector de velocidad, sería menos omega por a seno de omega t, o u omega por a coseno de omega t más pi medios. La aceleración es la parte real del vector de aceleración en el fasor variable compleja, que sería menos omega cuadrada por a coseno de omega t, que es lo mismo que omega cuadrada por a coseno de omega t más pi. Entonces, este patrón del movimiento armónico simple, desplazamiento, velocidad proporcional en amplitud a la magnitud del desplazamiento por la velocidad angular, ángulo de fase pi medios, aceleración proporcional a la velocidad por omega extra o respecto al desplazamiento por omega cuadrada, y desfasada un ángulo de fase pi o 180 grados respecto al desplazamiento o 90 grados respecto de la velocidad. Entonces ese es el patrón que uno intenta cuando está uno observando una señal en un osciloscopio, en un movimiento. Es lo que debo tener en mente cuando quiero caracterizar de dónde surgen esas ecuaciones. O sea, yo no tengo el modelo, pues tengo las mediciones, y a partir de ahí yo tengo que decir si la parte que voy a filtrar es ruido, o son armónicos o son determinados armónicos. Si observo este patrón, entonces debo decir que lo puedo modelar con un sistema más a resorte, o como un péndulo, o como un resorte torsional con una inercia,
o su equivalente, pues, pero un grado de libertad con movimiento armónico simple, pues. Así pues, cuando vea uno un sistema de este tipo, en realidad puede ser un péndulo, puede ser un rotor, puede ser un rotor con resorte torsional, o una parte de una estructura en donde nada más la estamos visitando en determinado ancho de banda. Entonces típicamente decimos tenemos una masa equivalente, resorte equivalente, amortiguamiento equivalente, un desplazamiento y una excitación. Con las hipótesis que ya dijimos, los desplazamientos de la masa o la deformación para que nuestro modelo sea lineal deben ser pequeños. O sea, x de t deben tener magnitudes pequeñas. Que es pequeño depende del sistema, ¿no? En tanto se cumpla la ley de Hooke. La masa es completamente rígida, indeformable, e incluye los efectos de masa equivalente tanto de la masa como de las masas que estén contenidas, del resorte y del amortiguador si tuvieran masa, ¿no? El resorte solo tiene rigidez, y si tuviera masa se la mandamos a la masa equivalente, y si tuviera amortiguamiento se lo mandaremos al amortiguamiento equivalente. En la fricción o el amortiguamiento tampoco tiene masa, si la tuviera se la mandamos a la masa equivalente, ni rigidez, si la tuviera se la mandamos al resorte como rigidez equivalente. Así es que la ecuación de movimiento de un sistema de este tipo se modela con la segunda ley de Newton o el Lagrange. Tenemos la fuerza inercial en x dos puntos igual a la fuerza externa F de t menos la fuerza elástica si suponemos amortiguamiento cero. Esta sería la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento de este oscilador con fuerza externa F de t, y pues decimos, es un oscilador lineal, es un oscilador armónico, o es una ecuación que describe movimiento armónico simple. Pero lo mismo podríamos decir para un péndulo simple, ¿sí? Un péndulo simple sin fricción. El mismo movimiento del péndulo para ángulos pequeños sigue siendo una ecuación de un sistema masa-resorte, solo que ahora es una inercia. Ahora, en lugar de x es θ, un ángulo, pero en esencia es lo mismo, pues, solo que aquí describe ángulos, aquí describe desplazamientos relacionales. Y tenemos una rigidez equivalente, que la proporciona la gravedad de mg por L. Entonces, esta ecuación, aunque uno la vea diferente, pues, haciendo analogía, es lo mismo que un sistema masa-resorte. O este sistema que sería una inercia conectada a una flecha con rigidez torsional. Ya dijimos que la rigidez torsional es el módulo de rigidez o módulo de Young por cortante, módulo de elasticidad por cortante, G mayúscula, por el momento polar de inercia de la flecha entre la longitud de la flecha. Esa sería la rigidez equivalente. Rigidez equivalente evidentemente en ángulos pequeños donde se cumple la ley de Hooke, en este caso para movimiento torsional. Y la ecuación de movimiento sería aquí la inercia, momento de inercia por la aceleración angular más la rigidez torsional por el desplazamiento θ angular igual a tau de T, que sería el torque que estamos aplicando a este. Entonces, ver un sistema masa-resorte, ver un péndulo simple sin fricción, ver un rotor con una inercia, son sistemas equivalentes, ¿no? De un grado de libertad, y podríamos poner hasta una viga en cantilever, en desplazamientos pequeños, en deformaciones laterales pequeñas también sería un grado de libertad, o en simplemente apoyada. Podría poner una serie de sistemas equivalentes de un grado de libertad que son estudiados con movimiento armónico simple. Ahora bien, ¿cómo se estudia el comportamiento de los sistemas vibratorios? Pues requiere que uno analice, que obtenga uno las ecuaciones, la respuesta en el tiempo. Entonces, si tengo un modelo, pues analizo su respuesta en el tiempo. O si estoy en una medición, en una pantalla de un osciloscopio, en un sistema de adquisición de datos, analizaré la respuesta, pues, y trataría de modelar. Si tengo un modelo, ¿cómo analizo su respuesta en estado estacionario? Pues, entonces aquí, por ejemplo, para esas ecuaciones, si hacemos la fuerza externa, la fuerza de excitación idéntica a 0, o F de t igual a 0 para toda t, entonces la respuesta oscilatoria permanente ante excitación en condiciones iniciales x de 0 y x punto de 0, pues hay muchas formas de hacerlo: por la solución de la ecuación diferencial, por reforma de Laplace, o proponiendo una solución, ¿sí?
fundamental. Aquí, por ejemplo, proponemos esta solución x de t igual a seno de omega t más un ángulo de fase, donde a es una amplitud por determinar, donde omega es una frecuencia de oscilación, al no tener fuerza externa diríamos de oscilación natural, donde phi sería un ángulo de fase determinado por el tipo de movimiento que tenemos, en este caso va a ser de las condiciones iniciales. Entonces, en este caso A, si es para el sistema masa resorte, estará dada en metros, omega en radianes por segundo, que se dice frecuencia de oscilación circular, y phi en radianes, un ángulo, pues. Entonces, si proponemos esta solución, la podemos derivar una vez, tenemos la velocidad, dos veces tenemos la aceleración. Aquí tendríamos x punto de t, sería omega por a coseno de omega t más el ángulo de fase. La aceleración tendríamos menos omega cuadrada por a seno de omega t más el ángulo de fase. Esta información la reemplazamos en la ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial es mx dos puntos más k por x. Aquí reemplazamos en x de t, reemplazamos por el desplazamiento el a seno de omega t más phi. Y aquí tenemos m, entonces sería k por a seno de omega t más phi. Y aquí tendremos m por x dos puntos, y x dos puntos es menos omega cuadrada por a seno de omega t más phi. Entonces, al final de cuentas vamos a tener menos m omega cuadrada por a seno omega t más phi más k por a seno omega t más phi igual a 0. Entonces, es muy simple aquí que el término sinusoidal es común a ambos, al término de fuerza inercial o de fuerza elástica. Entonces esto lo podemos cancelar. Seno de omega t más phi es una función no idénticamente cero, entonces la puedo cancelar de ambos términos y nos queda una ecuación algebraica que sería menos m omega cuadrada más k igual a 0. Entonces a esta ecuación es la ecuación de frecuencia del sistema. ¿Por qué de frecuencia? Porque están los parámetros del sistema, la masa y la rigidez, y nos da una frecuencia, es la frecuencia de oscilación de la solución que propusimos. Entonces, esta ecuación se tiene que cumplir. Se dice, es la ecuación de frecuencia, es la ecuación característica o el polinomio característico del sistema, pues. Y por muy simple que parezca, pues cuando lo hacemos para n grados de libertad, pues nada más pónganle aquí, en lugar de n escalar, sería una matriz de masa o inercia generalizada, y aquí sería una matriz de rigidez de 3×3, pues, o de n por n para n grados de libertad, ¿no? Entonces, para un grado de libertad, pues aquí es una ecuación escalar. Para n grados de libertad sería una ecuación, pues, matricial, pues. Entonces, a esto, siendo la ecuación característica, se le dice en la mecánica en general, se le dice el llamado origen problema, pues. O sea, el problema es la radiografía de lo que nos da el sistema, pues. Entonces, y aquí simplemente podemos despejar, para que esto sea igual a 0, la frecuencia de oscilación omega cuadrada tendría que ser igual a k sobre m. Despejando, omega sería la raíz de k entre n, que ya sabíamos previamente que era la frecuencia natural. La frecuencia natural de este sistema, pues. Entonces, la solución que propusimos tendría que estar oscilando a esta frecuencia de oscilación, a esta frecuencia natural o de vibraciones libres, pues. Y ya que tenemos la frecuencia de oscilación, nos resta determinar la amplitud. Y la amplitud, pues proponemos condiciones iniciales x sub 0 igual a x en t igual a 0, b sub 0 sería x punto en t igual a 0, x punto de 0. Si las reemplazamos si estamos dando un desplazamiento inicial y una velocidad inicial, entonces de la solución que propusimos aquí, ya sabemos cuánto vale omega, que vale raíz de k en m, la frecuencia natural. Nos falta determinar la amplitud y nos falta determinar la fase, dando las condiciones iniciales. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Sí? Híjole. Pásate por tus cosas. ¿Te dieron medicamento? ¿No? ¿Qué te dijeron? Hicieron la prueba. ¿Sí lo logró? Sí. Ok.
Me dieron unos avisos para el coordinador o no sé. A ver, ¿está Alejandro? Alex. ¿Cómo te sientes? O sea, muy bien. Ah, Alex, Hey, sí salió positiva. sale positivo. Si es que tienes fiebre, era sospechosa. Pero no tenía entrada. Bueno, ni en la mañana. No, ya no, es que ya no checa muchas cosas. Bueno, Pero hay que bueno, hacer un reporte de recursos humanos diciendo que yo soy positiva y la lista de contactos con los que sí. tuve contacto, dar aviso hoy y agendar a todos una prueba dentro de 3 días. Ujú. Entonces, todos los que están aquí, pues ahí está el monitoreo, pues. A Sí. las 8 m en la tercera puerta de Sindicato. 8, 8 m. No, en 3 días. jueves. Y debes solicitar la sanitización. Ujú. Sí, ya sabemos. Y tenemos examen. ¿Qué prueba te hicieron? Una prueba rápida, ¿La de saliva? la de que te metes No, en que ya no están haciendo lo de saliva, güey. Sí, las tiene. Sí, las allá en Pero biología. bueno, ya.